Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Uno de nuestros profesores que tenemos aquí en Atardeceres, en algunas efemérides, mes a mes, lo vamos a presentar porque vamos a hablar del laboratorio del neoliberalismo. Él es Santiago Domínguez, nuevo papá. También felicitaciones, Santi. Hola, Víctor. Saludos ahí a todos. ¿Cómo están? Gracias. Bien, estamos con Guada, con Ramiro en esta tarde y un placer de poder charlar un poquito de historia. Vos decís, che, en la radio se habla de historia. Mirá vos, estamos charlando y vamos a charlar y saber un poquito más, así que esa es la idea. ¿Qué nos traes de esto del laboratorio? ¿Por qué laboratorio? Primero, marcar que el 11 de septiembre, ¿sí? De 1973, justamente el 11 de septiembre podría hacer referencia después del 2001 a otras cuestiones, Sí. pero es cuando se da el golpe de Estado en Chile sobre Pinochet, sobre Salvador Allende, ¿sí? Claro. Manejado por Pinochet, y el tema del laboratorio está considerado así, ¿no? Como que es la base de operaciones, como el banco de pruebas en donde las ideologías neoliberales que se venían pergeñando en algunas universidades, principalmente en la Universidad de Chicago o en algunas universidades europeas, Sí. es como que tienen el espacio orquestado como para llevar adelante esas ideas, ¿no? A través de la violencia, en un primer momento, que es necesaria. Pero bueno, es el laboratorio. O sea, en el 73, justamente en ese contexto de doctrina de seguridad nacional, en donde la CIA está metiendo la cola constantemente. No. ¿Estados Unidos decís? Qué raro. No. Rarísimo. No, es raro. Es un raro. montón lo que nos decís. De hecho, en el año 2000 la CIA, ¿no? Cuando se abren creo que cada 10 años, ¿no? Se abre documentación clasificada. Sí. Y saca un comunicado en donde la ITT, que sigue siendo una empresa multinacional, transnacional ahora, financia a los grupos opositores a Salvador Allende. De hecho, la ITT, que es una empresa norteamericana, tenía en ese momento el 70% de la empresa de comunicaciones de telefonía chilena. Mirá. O sea, la participación directa de los grupos financieros en el golpe de Estado de Salvador Allende Sí. es evidente. Perdón. Incluso Santi, entonces la planificación, ¿no? del golpe que le plantean a Allende tiene que ver con el ingreso primero a las empresas, ¿no? De tomar la parte financiera, ¿no? El poder económico, y después acompañarla del levantamiento de alguien de adentro, ¿no? En ese golpe de Estado. Claro, tal cual. Estamos en un contexto de Guerra Fría, en donde Sí. Por supuesto. también está la cuestión del comunismo en América Latina con el caso cubano, ¿no? Uh-huh. Fidel Castro, de hecho, al primer país que va a visitar después de como es la Revolución Cubana es Chile, y se queda 3 semanas. O sea, que pasa muchísimo tiempo ahí. Recomiendo que está en YouTube también. Sí. Un video documental, están los textos también, pero que se llama El Diálogo de América, Sí. en donde es una entrevista entre Salvador Allende y Fidel Castro que no tiene desperdicio para entender el pensamiento de esos grupos revolucionarios en América Latina, donde Pinochet, la tengo con Pinochet Sí, porque, sí. bueno, Allende, es sí. el personaje, donde Sí. Allende plantea la vía pacífica al socialismo, al comunismo, Uh-huh. y Cuba da sus argumentos de por qué en Cuba es necesaria la vía revolucionaria y violenta con respecto Tal cual. al socialismo. Pero bueno, es un contexto de Guerra Fría. Salvador Allende había nacionalizado recursos naturales que son básicos en la economía chilena, como el cobre y el salitre. Hoy son importantísimos. Hoy todavía. Claro. Bueno, pero con Pinochet, por ejemplo, se privatizan. Los recursos que se habían nacionalizado se privatizan. Qué bárbaro. Con Pinochet, todas las medidas económicas que nosotros conocemos como neoliberales se llevan adelante en esos primeros 3 años del gobierno de Pinochet. Mirá vos. Es necesaria la fuerza, ¿no? Y la violencia, el miedo,
la persecución de sectores que se consideraban peligrosos o violentos o subversivos. Tengamos en cuenta que también cayeron músicos, ¿no? Como Víctor Jara. Sí, claro. Pero es el banco de prueba. A partir del modelo chileno se llevan adelante estrategias similares en toda América Latina. Sí, hablamos fuera de aire, Uruguay, 73, Uruguay, ¿no? Sí. 76 Argentina. ¿Qué más tenemos alrededor? Más o menos. Tenemos Brasil también. Tenemos Paraguay con Stroessner, por ejemplo, que es casi un caudillo, es casi una monarquía la de Stroessner, ¿no? Ahí en Paraguay. Uh-huh. Pero son modelos similares, ¿no? Hay algunos más violentos que otros, pero está el Plan Cóndor, en donde todos los gobiernos militares del Cono Sur se organizan para perseguir a los que se escapaban de los países, ¿no? Sí. Acá se exiliaban, claro. La persecución de dirigentes políticos de Chile se llevó acá adelante de manera muy violenta. Otro buen trabajo es el de Rajendorfer, que se llama Los Doblados, que cuenta también de cómo desde adentro de algunos grupos guerrilleros mandaban información a los grupos militares, ¿no? Una especie de espías e infiltrados. Y bueno, cuenta el caso de un dirigente chileno que la verdad que es muy interesante de leer. Pero es el modelo neoliberal, es el modelo económico, y que el modelo económico en Chile se lleva adelante con mucha fuerza porque la Universidad de Chicago, que es la sede del modelo neoliberal de Milton Friedman, hago un paréntesis, Milton Friedman participa de la asunción de Pinochet, de Augusto Pinochet. Milton Friedman es el cerebro del neoliberalismo, de cierta manera. Le llevó el libro gordo de Petete, pero del neoliberalismo, ¿no? Le llevó así el librito para que lo ponga. Sí, y bueno, todos los funcionarios económicos del gobierno de Augusto Pinochet son los que se conoce como Chicago Boys, que eran becados por la Universidad de Chicago, después más adelante en la Universidad de Oxford, en donde estudian también acá economistas argentinos como Cavallo, por ejemplo. No, exacto. Qué bárbaro. Chicago Boys. Los Chicago Boys. Sí. Después esas ideologías se desparramaron en otras universidades del mundo. Claro. Termina siendo hegemónica, ¿no? Es en los 70, 80 y 90, mediados de los 90, es la lógica que impera en la economía, principalmente latinoamericana, ¿no? Sí. Porque Europa, más allá de lo que termina siendo Margaret Thatcher o Ronald Reagan también, uh-huh, porque tengamos en cuenta que el dinero no tiene frontera, claro, son también copias de modelos. Inglaterra con Margaret Thatcher es una aliada indiscutible de Chile y del modelo de Pinochet, y se notó también en la Guerra de Malvinas. Entonces, la cuestión de la violencia, a ver, tengamos en cuenta que los salarios en esa época eran elevados, había una gran conflictividad laboral, el paro de los trabajadores era también una herramienta muy fuerte, sí, y la manera de confrontar eso fue a través de la violencia. No encontraron otra estrategia en ese momento y la continuaron después en democracia. Claro, se dieron cuenta que las dictaduras militares ya eran obsoletas y bueno, continuaron con esas mismas políticas. Eran muy alevosas, Santi, eran muy alevosas las dictaduras militares. Sí. Entonces había que intentar con los medios enfermar a la gente, los medios masivos, para ganar elecciones, ¿no? El apoyo que tiene Pinochet desde los sectores medios, que son consumidores de los medios hegemónicos de comunicación, principalmente claro, el diario El Mercurio en Chile. Claro. Que para que hagan una comparación es La Nación, Clarín y La Razón durante nuestros gobiernos militares. Sí, claro. Pero era un solo diario, ¿no? Es como que acá había como por ahí más división entre los consumidores de medios, pero total normalidad publicaban, sí. Santi, qué bien, gracias por traernos este tema. No sé si te queda algo en el tintero, que tenemos algún minuto más, pero muy interesante que
que entendamos que las cosas se planifican, ¿no? Y muchas veces la derecha en el mundo, y más si baja desde el norte a Latinoamérica, es de alguna manera, están pensando a 20, 30 años. Entonces tenemos que ser inteligentes, ¿no? Sí, yo tiro dos nombres para que tengan una idea, que son los hermanos Dulles. Sí. John Foster Dulles y Allen Dulles. Uno era el director de la CIA, Sí. y el otro era el secretario de Defensa, si no me equivoco. Sí, el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Los dos con acciones en empresas norteamericanas fueron los cerebros ideológicos, ¿no? de todas estas partes de estas intervenciones norteamericanas, principalmente en Centroamérica. Claro. No, claro. O sea, no es solo confrontar, sino también defender sus propios intereses económicos. Sin duda, sin duda. Siempre lo mismo como las bombas de destrucción masiva en Afganistán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En todo lo que es todo el mundo árabe. Claro, Siempre crean hay un el enemigo problema para ahí. venderle las armas y bueno, ahí tienen el conflicto para seguir trabajando en eso. Y para quedarse con el petróleo también. Claro. Claro. Señor, gracias por este rato. Volvemos a charlar pronto con algunos de nuestros 3 profesores que tenemos. Por suerte los tenemos por acá. Bueno, abrazo grande. Saludos a todos los auxiliares, es el día del auxiliar hoy. Un Bien. abrazo grande. Un abrazo Feliz grande. día. Chao, Santi, un abrazo. Chao, abrazo grande. Atardeceres en la web. Escuchanos por www.comunicacionsocial.org.ar o en TuneIn o en Radio CUT buscando En Tránsito.